Hola mis queridos amigos, bienvenidos a la última parte de nuestro video. Esta es la parte 3, donde vamos a finalizar de tener el conocimiento básico de cómo diseñar un sistema de detección y alerta temprana de incendios en base a normativa NFPA. Ahora sí mis queridos amigos, en lo que compete a nuestro sistema de detección y alerta temprana de incendios, ya vimos qué es lo que nos decía el NFPA 101 en lo referente a cómo tiene que iniciarse el sistema y también lo referente a cómo notificar a los ocupantes que tenemos una novedad. Ahora sí que ya hemos revisado muchas cosas del NFPA 101 que nos ha sido de muchísima utilidad. Ahora sí vamos a entrar con la NFPA 72. ¿Con qué vamos a empezar? Explicando qué es la NFPA 72. La NFPA 72 tiene como propósito cubrir la aplicación, instalación, locación, performance, inspección, pruebas y mantenimiento de sistemas de alarma de fuego, sistemas supervisores de alarma, sistemas de reporte de alarma de emergencias públicas, equipos de alerta de fuego y sistemas de comunicación de emergencias y sus respectivos componentes. Para yo empezar a analizar ahora sí cómo tengo que diseñar el sistema acorde al NFPA 72, hago un pequeño recordatorio de lo que nos decía el NFPA 101 para este tipo de instalaciones. Nos decía que la iniciación del sistema tiene que ser por medios manuales y por otro tipo de equipos que sean necesarios para el tipo de instalación. En nuestro caso, como yo les comenté, íbamos a tener las estaciones manuales de alarma y sensores. Para yo saber qué tipo de sensor tengo que colocar en una determinada área, vamos a revisar el numeral 17.5 del NFPA 72, que es específicamente requisitos para los detectores de humo y de calor. Omar, ¿es lo mismo un detector de humo que uno de calor? No, como bien dice su nombre, un detector de humo detecta humo. ¿Qué es humo? Es una partícula que resulta de la combustión incompleta de un combustible. Eso es humo. Y el otro detecta calor, detecta temperatura, detecta una variación de temperatura. Yo tengo que analizar, acorde al tipo de lugar donde voy a implementar el sensor, cuál será mejor. ¿Será mejor yo implementar uno de humo o será mejor implementar uno de calor? ¿Dónde elijo o qué me ayuda a mí a decidir cuál de los dos es mejor? Por ejemplo, si yo estoy en una industria y sé que esta industria genera mucho polvo, genera mucho residuo, sé que un detector de humo no va a ser lo mejor. Si bien el detector de humo detecta partículas que resultan de la combustión incompleta de un combustible, pero detecta partículas. Y si yo en mi industria tengo mucho material particulado, el sensor de humo me va a dar muchas falsas alarmas. ¿Qué podría ser mejor ahí? ¿Utilizar un sensor de temperatura? Sí, pero yo tengo que elegir un sensor de temperatura acorde al proceso industrial. ¿Por qué lo tengo que elegir acorde al proceso industrial? Porque si yo quiero conocer si tengo un conato de incendio en una determinada área de la industria, yo tengo que saber cuál es la temperatura normal de esa área. Puede que la temperatura normal de esa área sea muy alta, puede que la humedad sea muy alta. Yo no puedo colocar cualquier sensor de calor en esta área, no puedo colocar el mismo sensor de calor que yo coloque en un edificio, no puedo. Yo tengo que determinar cuál es la temperatura máxima de ese proceso, cuál es la humedad máxima de ese proceso. Y tras yo conocer eso, ahí sí elijo un sensor de calor que esté por encima de esos valores, que resista esos valores y que sepa, ok, la cantidad de calor que genera el proceso es hasta aquí, pero si yo llego a niveles hasta acá, eso ya no es normal del proceso, eso ya es un conato de incendio. ¿Qué nos dice el numeral 17.5.3 acerca de la cobertura de los detectores? Esta parte es extremadamente interesante y esto es algo donde yo he visto que la mayoría de sistemas de detección y alerta temprana de incendios falla radicalmente. ¿Qué nos dice este numeral del NFPA 72? Dice acerca de la cobertura total. Indica, donde sea requerido por otras leyes, códigos o normas aplicables y excepto alguna modificación en contrario en 17.5.3.1.1 a 17.5.3.1.5, la cobertura total de un edificio o de una parte de un edificio debe incluir todas las habitaciones, antesalas, áreas de almacenamiento, sótanos, áticos, altillos, espacios por encima de cielo raso suspendidas y otras subdivisiones y espacios accesibles. Yo les hago una pregunta, amigos. Todos ustedes que trabajan en oficinas, la mayoría de oficinas tienen lo que nosotros llamamos un techo falso o techo o piso falso. Si yo tengo un techo falso porque encima de él se encuentra todo el cableado eléctrico, toda la parte de cableado estructurado, en esas partes que no son visibles, ahí también tengo que colocar detectores. ¿Y qué es lo triste? Que en la mayoría de sistemas que yo he visto implementados, la gente se preocupa por poner un detector visible, donde la gente le pueda ver, donde yo tengo una oficina, donde haya poca posibilidad de que tenga un conato de incendio, cuando en realidad lo que más me preocupa en este tipo de instalaciones es lo que está por encima del techo falso, porque por encima yo tengo todo el cableado.
El cableado es lo que a mí me preocupa que haga un cortocircuito y haga un conato de incendio. Es en estas partes donde también debería implementarse detectores, sean de humo o sean de calor. Así que mis amigos, cuando ustedes estén diseñando un sistema en base a NFPA, donde en cada una de sus ciudades y países sea obligatorio cumplir NFPA 72, si ustedes están recibiendo el sistema o si ustedes tienen que diseñar el sistema, tienen que asegurarse de que se coloquen detectores en estas partes que no son visibles. Si yo sigo aplicando todo lo que les he comentado hasta el momento al ejemplo que estábamos analizando, el tipo de edificación que parte de su edificación se da específicamente como centro de salud para pacientes ambulatorio y oficinas, recordemos que yo tengo que diseñar todo el sistema para los pacientes. Tras de ello, acorde a este numeral, yo sé que en este tipo de edificación tengo que colocar sensores en todas las áreas que yo señalé. Si es que esta edificación tiene un techo falso, donde por encima de dicho techo se pasa cableado eléctrico, sí o sí tengo que colocar detectores. Omar, ¿qué tipo de sensores nos recomiendas poner en la parte superior a un techo falso? La verdad es que un sensor de humo no les recomiendo. ¿Por qué? Porque este tipo de área suele acumular mucho polvo y si es que por obvia circunstancia entra un flujo de aire, este flujo de aire puede empujar el polvo a la cámara del sensor y darles falsas alarmas. Lo que menos queremos tener es una falsa alarma. Yo que les recomiendo colocar en este tipo de áreas un detector lineal de temperatura. Les dejo más información de este tipo de detectores en el detalle de este video. Ahora sí, imaginemos que nosotros en cada una de nuestras instalaciones ya conocemos qué va a producir, cómo va a funcionar cada una de las áreas. Aquí voy a poner un motor, entonces aquí el mejor sensor va a ser este. Aquí tengo un lugar donde hay mucho polvo, el mejor sensor va a ser este. Aquí voy a tener oficinas, el mejor sensor va a ser este. Ok, ya tengo una idea del mejor sensor, pero ¿será cuestión simplemente de decir a esta área un sensor, a esta área otro sensor, a esta área otro sensor? No, no es suficiente. Yo tengo que determinar la cantidad de sensores acorde al tipo de techo y acorde al tipo de producción. Vamos a analizar un poco más de esto. Por ejemplo, si yo tengo un techo que es extremadamente irregular, así sea un área pequeña, yo no puedo decir que un sensor de humo será suficiente. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo un conato de incendio, el humo sube, llega, ocupa una área, pero cuando esta área está llena, el humo pasa a otra área. Cuando esta otra área está llena, luego pasa a otra área y el humo se sigue moviendo de área en área. Por lo cual, si nuestra área así sea pequeña, si yo coloco un sensor de humo, pero el conato de incendio tengo en una esquina, el detector de humo va a tomar mucho tiempo en conocer el evento y emitir una alerta. Por ende, si yo tengo este tipo de techos, lo mejor que yo podría hacer es colocar más detectores de humo o colocar un detector de calor. ¿Qué es lo mejor? Lo mejor depende al tipo de proceso. Omar, pero a la final, ¿cuántos detectores de humo tendría que colocar en este tipo de techos? No existe normativa, no existe artículo del NFPA 72 que a ustedes les diga un detector de humo tiene que colocarse en determinada área cuadrada. Eso es algo falso, eso es un mito. Aquí quiero que todos se quiten el mito. Muchas personas me dicen, Omar, un detector de humo debería colocarse cada 9 metros cuadrados, cada 4 metros cuadrados, cada 5 metros cuadrados. Ninguna de esas es la correcta. Acorde al NFPA 72, no puedo yo determinar cuál es el área que va a cubrir un detector de humo. La razón es porque los techos, al ser muy irregulares o dependiendo de sus irregularidades, se va a demorar más o menos en llegar el humo hasta su respectiva cámara de sensado. Yo sé que algunos me dirán, Omar, pero yo sí he visto normativa donde se indica que un detector de humo tiene que colocarse a determinada distancia del otro. Sí, pero esto tiene que hacerse únicamente en techos que sean lisos. ¿Por qué? Porque yo primero tengo que considerar el tipo de techo y sus irregularidades para conocer la cantidad de sensores de humo a implementar. Si es que el techo es totalmente llano, ahí sí nosotros aplicamos criterio de a qué distancia debe estar un sensor del otro. Esta información la vamos a encontrar en el artículo 1773231 del NFPA 72. Este nos indica que ante la ausencia de criterios específicos de diseño basados en el desempeño, debe aplicarse uno de los siguientes criterios y nos indica dos tipos de criterios. El primero, que la distancia entre detectores de humo no debe exceder un espaciamiento nominal de 9.1 metros y debe haber detectores dentro de una distancia de la mitad del espacio nominal, medidas en los ángulos rectos desde todas las paredes o tabiques que se extiendan hacia arriba hasta dentro del 15% de la altura del cielo raso. Y también tenemos la parte 2 que nos dice que
que todos los puntos sobre el cielo raso deben tener un detector dentro de una distancia equivalente a o menor de 0.7 veces el espaciamiento 0,7 s de 9,1 metros nominal. Es decir, yo debo multiplicar 0,7 por 9.1 y esta distancia que yo obtengo tiene que ser la distancia máxima que tendrá que haber entre un detector y otro detector. Interesante, ¿no? Pero recuerden, esto aplica únicamente cuando el techo es llano, cuando el techo es liso. Ahora, para nosotros conocer cuál es el criterio de instalación de un sensor térmico, tenemos que ir de igual forma al NFPA 72, específicamente a su numeral 1766311. Aquí nos indica que se tiene que cumplir uno de los siguientes requisitos. Primero, que la distancia entre los detectores no debe exceder su espaciamiento listado y deben existir detectores dentro de una distancia igual a un medio del espaciamiento listado medida en ángulos rectos a partir de todas las paredes o tabiques que se extiendan hacia arriba dentro del 15% superior de la altura del cielo raso. O, en segunda instancia, se puede cumplir el segundo requisito, que es todos los puntos del cielo raso deben tener un detector dentro de una distancia igual o menor de 0.7 veces el espaciamiento certificado. Recuerden que el espaciamiento certificado ese me da el equipo. Por ejemplo, ahora revisemos el datasheet de un detector térmico. En este detector térmico nosotros de igual forma tenemos que buscar el valor S. Mis amigos, recuerden que si ustedes van a estar dentro de un diseño de un sistema de detección y alerta temprana de incendios, tienen que tomar en cuenta los criterios que analizamos el día de hoy. Si no lo hacen, el sistema no cumplirá requerimientos mínimos y no será funcional. Así que, mis queridos amigos, hemos visto cuál es el criterio para implementar un detector de humo, NFPA 72, y cuál es el criterio para implementar un sensor de calor o sensor de temperatura, NFPA 72. Existen muchos otros componentes que también deberían tomarse en cuenta en un sistema de detección y alerta temprana de incendios. Ustedes, si tienen interés de alguno en especial, pueden colocarlo en los comentarios y con gusto podremos hacer otro video o contestarlo puntualmente en los comentarios. Espero que esta información básica del día de hoy haya sido de su interés. Tuvimos que tratar únicamente estos puntos porque este mundo del diseño de sistemas de detección y alerta temprana de incendios es gigantesco, pero si ustedes tienen dudas o inquietudes o si quieren conocer más, pueden colocar en los comentarios y con gusto lo atenderemos. Y recuerden, mis amigos, si es que este video les gustó, no se olviden de colocarlo like, no se olviden de compartirlo, no se olviden de colocar sus comentarios. Si ustedes quisieran conocer algún tema en específico de las NFPAs, pueden colocar en los comentarios y con gusto nosotros trataremos de responder sus preguntas. Les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho, nos vemos la próxima semana y recuerden que todos ustedes como mi persona, todos quienes hacemos materia de seguridad y salud en el trabajo, somos superhéroes. Les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho, chao chao.